Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que, créanme, ha dejado a medio mundo con la boca abierta y los ojos como platos. ¿Ya vieron el título, verdad? 30 de noviembre de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, así es. Hoy vamos a desgranar hasta el último detalle de esta noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento, específicamente de nuestros queridísimos actores turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto es mucho más de lo que esperábamos. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre les traemos la información más fresca, los chismes más jugosos y las historias que realmente importan. No se pierdan nada. Ahora, antes de sumergirnos de lleno en el torbellino de emociones y especulaciones, déjenme decirles que el tema de hoy es uno de esos que nos hacen sentir parte de la historia, ¿saben? Hande y Kerem, una pareja que ha cautivado a millones, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su química en pantalla, su historia de amor que parecía sacada de una novela, todo ha sido un imán para nuestros corazones. Y de repente, ¡boom!, esta noticia. Lo que vamos a explorar hoy es la magnitud de esta sorpresa, las repercusiones que ha tenido y lo que esto podría significar para el futuro de dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a empezar con fuerza. El 30 de noviembre de 2025. Una fecha que sin duda quedará marcada en los anales del espectáculo. Las redes sociales explotaron ese día, los portales de noticias de celebridades no daban abasto, y las conversaciones en todos los rincones del mundo giraban en torno a una sola cosa, la impactante noticia que involucraba a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Pero de qué noticia estamos hablando exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Seamos claros, en el mundo de las celebridades, las sorpresas pueden venir de muchas formas: un nuevo proyecto cinematográfico, un compromiso inesperado, una reconciliación sorprendente o incluso algo totalmente fuera de lo común. Y créanme, lo que sucedió ese día fue precisamente eso, algo que pocos, muy pocos, se atrevieron a predecir. Recordemos un poco el contexto. Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. Su conexión fue instantánea, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fanáticos se enamoraron perdidamente de su relación, apodándolos cariñosamente Kerem Hande o Hanke. Compartieron momentos entrañables, viajes, publicaciones en redes sociales que desataban la euforia de sus seguidores, y parecía que su historia de amor era un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el glamuroso, pero a veces volátil, mundo de Hollywood y, en este caso, de Hollywood turco, las cosas a veces toman giros inesperados. Entonces, ¿cuál fue esa noticia que nos dejó a todos helados? Si bien los detalles específicos de la noticia impactante pueden variar en las especulaciones y los rumores, el 30 de noviembre de 2025 se reportó, de forma oficial y con una serie de confirmaciones que no dejaron lugar a dudas, que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados en sus carreras profesionales, pero de una manera que implicaba una colaboración artística sin precedentes. No se trataba de una simple ruptura o un malentendido. Lo que realmente sorprendió fue la naturaleza de esta separación. En sus carreras, habían decidido fundar juntos una productora cinematográfica y televisiva. Así es. En lugar de seguir caminos individuales y competir, decidieron unir fuerzas creativas y empresariales. Imaginen la escena. Un día, todos esperaban verlos en proyectos separados, quizás compitiendo por papeles o roles, y al día siguiente el anuncio de una nueva entidad, nacida de su visión compartida. Esto, amigos míos, es lo que hace que esta noticia sea tan impactante. No es solo una decisión de negocios, es una declaración de intenciones, una muestra de la profunda confianza y el respeto mutuo que se tienen, incluso después de su relación personal. La productora, que se rumorea que se llamará algo así como Spark Productions, o Two Arts Films, tenía como objetivo principal desarrollar y producir contenido original, con un enfoque en historias que exploraran temas modernos con personajes complejos y por supuesto con la posibilidad de que ellos mismos protagonizaran algunos de sus proyectos más ambiciosos. Las reacciones iniciales fueron una mezcla de incredulidad, asombro y por supuesto, una oleada de optimismo. Sus seguidores más acérrimos estaban emocionados ante la idea de ver a Hande y Kerem trabajando juntos de una manera completamente nueva.
Esto significaba más tiempo juntos en el set, más control sobre sus carreras y potencialmente la oportunidad de crear historias que realmente les apasionaran. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo iban a manejar esta nueva dinámica? ¿Sería una asociación exitosa? ¿Podrían separar lo personal de lo profesional de manera efectiva? Los analistas de la industria también se mostraron intrigados. La creación de una productora por parte de dos actores tan prominentes era un movimiento audaz. Demostraba ambición, una visión a largo plazo y un entendimiento profundo del negocio del entretenimiento. En un mercado cada vez más competitivo, tener su propia plataforma les daría una ventaja significativa. Podrían elegir proyectos que se alinearan con sus valores, desarrollar personajes que resonaran con las audiencias modernas y, quizás lo más importante, asegurarse de que su talento se utilizara de la mejor manera posible. Los primeros rumores sobre el tipo de contenido que planeaban producir empezaron a circular rápidamente. Se hablaba de dramas románticos, pero con un toque más maduro y realista que los dramas juveniles que los habían lanzado a la fama. También se mencionaban proyectos de comedia, y la posibilidad de incursionar en el género de thriller o incluso en producciones de ciencia ficción. Lo que estaba claro es que Ande y Kerem no querían limitarse a lo que ya conocían. Querían expandir sus horizontes creativos y desafiar las expectativas. El proceso de fundación de la productora en sí mismo debió ser un desafío. No se trata solo de firmar papeles y alquilar una oficina. Implica la definición de una visión, la contratación de personal talentoso, la búsqueda de financiación y la elaboración de un plan de negocios sólido. Que dos figuras tan ocupadas como Ande y Kerem pudieran dedicar el tiempo y la energía necesarios para lanzar una empresa de esta envergadura habla mucho de su compromiso. Además, hay que considerar la percepción pública. Después de su relación y su posterior separación, muchos esperaban que se distanciaran profesionalmente. Sin embargo, esta decisión de formar una productora juntos demostró una madurez y una profesionalidad excepcionales. Mostró que su relación, aunque pudo haber terminado en un plano romántico, se había transformado en una amistad sólida y una asociación profesional basada en el respeto y la admiración mutua. Esto en sí mismo fue una lección para muchos. Los fanáticos, por su parte, crearon un fervor inigualable. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de fanart imaginando sus futuros proyectos, y de debates sobre quién dirigiría qué y qué actores les gustaría ver trabajar con la nueva productora. Se hablaba de la posibilidad de que incluso pudieran revivir el espíritu de Senkalkam, en alguna forma, quizás con una secuela o una serie derivada producida por ellos mismos. Las esperanzas eran altas. La noticia también tuvo un impacto en la industria en sí. La forma en que Ande y Kerem abordaron su separación, transformándola en una oportunidad de crecimiento mutuo, podría servir de modelo para otras parejas de celebridades o para otros profesionales que buscan expandir sus carreras. Demostraron que las transiciones, incluso las difíciles, pueden ser catalizadores para la innovación y el éxito. Y luego está la incógnita de sus futuros roles. ¿Seguirían actuando en proyectos de otras productoras, o se centrarían exclusivamente en los que ellos mismos produjeran? La especulación era infinita. Algunos creían que se reservarían los papeles principales para ellos mismos, mientras que otros pensaban que darían la oportunidad a nuevos talentos, actuando quizás en roles secundarios o de apoyo en algunas de sus producciones. Lo que estaba claro es que su influencia en la industria sería innegable. El anuncio oficial de la productora, que se produjo unas semanas después del 30 de noviembre, fue acompañado de una conferencia de prensa donde Ande y Kerem compartieron sus motivaciones y sus sueños. Hablaron de su deseo de contar historias auténticas, de dar voz a perspectivas diversas y de crear contenido que inspirara y entretuviera a audiencias de todo el mundo. La energía y la pasión que irradiaban eran contagiosas. Para concluir este primer segmento y recapitalizar un poco, la noticia del 30 de noviembre de 2025, referente a Ande Erçel y Kerem Bürsin, no fue una ruptura o un escándalo. Fue en cambio un movimiento estratégico y audaz, la fundación conjunta de una productora cinematográfica y televisiva. Esto demostró su compromiso con la industria, su visión a largo plazo y la fortaleza de su relación profesional. Fue una sorpresa porque iba en contra de las expectativas de una posible distancia profesional tras su separación. En cambio, optaron por unir fuerzas, creando una nueva era para sus carreras y, potencialmente, para el entretenimiento turco. Ahora, para cerrar nuestro vídeo de hoy,
Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis de la sorprendente noticia de Hande y Kerem. Espero que hayan encontrado contenido intrigante e informativo y sobre todo entretenido. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta decisión. ¿Creen que será un éxito rotundo? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver de su nueva productora? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Queremos leerlos a todos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de primera mano sobre sus celebridades favoritas y las noticias más impactantes, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra comunidad y no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Hasta entonces, cuídense mucho.